En el fútbol hay delanteros que destacan desde el primer día. Rápidos, técnicos, llamativos, jugadores que entran por los ojos, pero luego están los otros. Los que no impresionan al principio, los que no parecen especiales, pero que con el tiempo acaban siendo imprescindibles. Y la historia de Ismael Urzaiz empieza exactamente ahí. Ismael Urzaiz nació en Tudela, Navarra, una zona donde el fútbol se vive con intensidad, pero sin el foco de las grandes ciudades. No era el típico talento mediático, no era el jugador que hablaban todos, pero tenía algo, altura, físico y una capacidad natural para competir. Desde joven ya destacaba por un detalle muy concreto, el juego aéreo. Su talento lo llevó a una de las canteras más exigentes del mundo, el Real Madrid Castilla. Un salto enorme, de Tudela a uno de los clubes más grandes del mundo, pero también un contexto complicado, porque en el Real Madrid no basta con ser bueno, hay que ser excepcional. Urzaiz llegó a estar cerca del primer equipo, incluso tuvo oportunidades, pero había un problema evidente, la competencia. El Real Madrid siempre ha tenido delanteros de máximo nivel, y para un jugador como él encontrar sitio era muy difícil. No era el perfil que destacaba en ese contexto, y en el fútbol cuando no tienes espacio tienes que buscarlo fuera. Su carrera empezó a moverse, cesiones, cambios de equipo, nuevos entornos, buscando algo muy simple, jugar. Uno de los primeros destinos importantes fue el Albacete Balompié, un club muy distinto al Real Madrid, menos presión mediática, más fútbol directo, más exigencia física, y ese contexto encajaba mejor con él. En el Albacete empezó a construir su carrera, no como estrella, sino como delantero útil, un jugador que aportaba, que luchaba, que competía, y poco a poco empezó a demostrar algo importante, tenía nivel para el fútbol profesional. A esas alturas su estilo ya estaba definido, no era un delantero rápido, no era técnico, pero tenía algo que lo hacía muy valioso, era dominante en el aire, fuerte en el área, difícil de entender. Ese tipo de delanteros no siempre brillan, pero siempre incomodan. A pesar de su crecimiento había una realidad clara, no estaba en la élite, no era un nombre importante, no era un jugador mediático, y su carrera parecía encaminado a eso, a ser un delantero más. Su siguiente etapa importante llegó en el Celta de Vigo, un club con más nivel, con más ambición y con más exigencia. Aquí el contexto volvía a cambiar. El Celta de esos años tenía talento, jugadores técnicos, un estilo más elaborado, y eso suponía un reto para Urzaiz, porque tenía que adaptarse. A pesar de tener oportunidades, no terminó de explotar, jugaba, participaba, pero no era el delantero principal, no era la referencia, y su carrera seguía en ese punto intermedio, ni fracaso ni éxito. En ese momento la situación era clara, Urzaiz tenía experiencia, físico, capacidad, pero le faltaba algo, el equipo adecuado, el contexto perfecto, el lugar donde todo encajara, porque en el fútbol hay clubes que cambian carreras, equipos donde un jugador deja de ser uno más y se convierte en algo importante, y para Ismael Urzaiz ese momento estaba a punto de llegar. Durante años, Ismael había sido muchas cosas, un delantero físico, un jugador útil, un perfil diferente, pero todavía no era importante, todavía no tenía un sitio claro en el fútbol español, y eso en el fútbol es un problema. Su carrera dio un paso clave cuando llegó al Rayo Vallecano, un equipo especial, un club con identidad, con carácter, y con un estilo muy marcado, pero también un equipo donde había algo muy importante, oportunidad. El Rayo de aquellos años no era un grande, pero competía, luchaba y sobre todo necesitaba jugadores que aportaran. No había grandes estrellas, había equipo, y ahí Urzaiz encajaba. Por primera vez en su carrera empezó a sentirse importante, no era uno más, tenía minutos, tenía protagonismo, tenía responsabilidad, y eso cambia a cualquier jugador. En esa etapa su perfil se hizo definitivo, un 9 claro, físico, dominante en el juego aéreo, capaz de fijar defensas, no necesitaba muchas ocasiones, pero cada balón al área era peligro. El estilo del Rayo le ayudaba, fútbol directo, centros laterales, intensidad, un contexto perfecto para su juego, y eso le permitió mostrar su mejor versión hasta el momento. Sus números empezaron a mejorar, más goles, más impacto, más presencia en el área, pero más allá de los números había sensaciones, ya no era un juego de paso, ya no era un delantero secundario. Poco a poco su nombre empezó a sonar, no como estrella, pero sí como un delantero fiable, un perfil muy concreto, de esos que no salen en portadas, pero que todos los equipos valoran. Porque el fútbol necesita jugadores así, no todos pueden ser brillantes, no todos pueden ser técnicos, algunos tienen que hacer el trabajo duro, y Urzaiz lo hacía. A esas alturas su carrera había cambiado, ya no estaba buscando su sitio, lo había encontrado, pero ahora llegaba otro reto, subir un nivel más, porque cuando un jugador demuestra que es útil, los equipos importantes miran, y en este caso había un club perfecto para él, un equipo donde su perfil encajaba como ningún otro, un club con identidad, con historia y con una forma muy concreta de jugar, un equipo donde el juego aéreo importa, un equipo donde el carácter es clave, y un equipo donde Urzaiz iba a encontrar su sitio definitivo. A veces una carrera cambia por un equipo, no por el nivel, no por el dinero, sino por encajar, y para Urzaiz ese lugar fue el Athletic Club. Cuando el Athletic apuesta por él no lo hace por casualidad, buscaba un delantero muy concreto, físico, dominante, con presencia en el área, un 9 que encajara con su identidad, y Urzaiz era exactamente eso. El Athletic no era un club cualquiera, tiene normas, tiene identidad, tiene una forma única de entender el fútbol, y eso influye en todo, en el juego, en el vestuario y en los jugadores. El fútbol del Athletic encajaba con Urzaiz, centros laterales, juego directo, intensidad constante,
importante. Todo pasaba por el área y en el área mandaba él. Desde su llegada se convirtió en titular, sin dudas, sin rotaciones constantes, era la referencia ofensiva, el punto fijo, el jugador que sostenía el ataque. Su estilo era claro, no era rápido, no era técnico, pero era incómodo, muy incómodo, dominaba el juego aéreo, ganaba duelos, fijaba centrales y eso abría espacios para todo el equipo. Sus números eran buenos, marcaba, aportaba, sumaba, pero su importancia iba más allá, era el jugador que daba sentido al ataque, el que permitía que el equipo jugara. En San Mamés no solo se valora el talento, se valora el esfuerzo, el carácter, la entrega, y Urthight tenía todo eso, por eso encajó bien, por eso encajó tan bien. Pasaba las temporadas y él seguía ahí, titular, importante, constante, no era una racha, no era un momento, era una realidad. Poco a poco su perfil cambió, ya no era un delantero más, era un delantero respetado, todos los equipos sabían lo que ofrecía y lo difícil que era pararlo. Pero había algo curioso, a pesar de todo no era una estrella, no salían portadas, no era mediático, no era el jugador del que hablaban todos, y sin embargo siempre estaba. A esas alturas su rol era clarísimo, no era el mejor, pero era el más fiable, el que siempre cumplía, el que nunca desaparecía, y eso en el fútbol es oro. Durante años Urthight fue el 9 del Atlético, no una temporada, no 2 años, y eso es algo que muy pocos jugadores consiguen, porque incluso las etapas más estables llegan a su fin, y en su caso ese momento estaba cada vez más cerca. Durante años Ismael Urthight había sido un constante, siempre titular, siempre importante, siempre presente, pero el fútbol tiene una regla que nadie puede evitar, el tiempo. A medida que pasaban los años en el Athletic Club todo comenzó a cambiar, no de golpe, poco a poco. Primero pequeños detalles, un poco menos de velocidad, un poco menos de intensidad, nada grave pero suficiente. El equipo también evolucionaba, llegaban jugadores nuevos, perfiles diferentes, más competencia en ataque, y eso inevitablemente afecta porque el fútbol no espera. Por primera vez en muchos años su papel empezó a cambiar, ya no era el titular indiscutible, ya no jugaba todos los minutos, empezaba a rotar, a entrar y a salir, a tener un rol distinto. Y ahí aparece algo clave, la adaptación, porque hay jugadores que no aceptan ese cambio, pero Urthight sí, entendió su nuevo papel, aceptó la situación y siguió aportando. Ya no era el jugador que sostenía todo el ataque, pero seguía siendo útil. En partidos cerrados, en balones aéreos, en momentos donde hacía falta experiencia. Ese tipo de jugadores son muy valiosos, aunque no siempre se vean. Sus números bajaron, menos goles, menos minutos, pero no su importancia, porque dentro del equipo seguía siendo una referencia. En San Mamés su figura no cambió, seguía siendo respetado, porque allí no solo se valora el talento, se valora la trayectoria, y Urthight tenía una enorme. Mientras otros jugadores aparecen y desaparecen, él seguía, año tras año, temporada tras temporada, siempre aportando algo, siempre presente. Pero incluso las carreras más largas tienen un final, y en su caso ese momento empezaba a hacerse evidente. Ya no se trataba de competir, se trataba de cerrar. En cuestión de tiempo pasó de ser el referente ofensivo a ser el veterano del equipo, el jugador con experiencia, el que ayudaba, el que sostenía desde otro lugar. Porque no es fácil pasar de ser clave a ser secundario, pero es parte del fútbol y él lo entendió. Y cuando un jugador acepta ese cambio solo queda una cosa, el final. El final de la carrera de Ismael Urthight no fue espectacular. No hubo grandes títulos, no hubo una despedida mundial, no hubo un último momento icónico, pero eso no significa que fuera pequeño, al contrario, fue coherente con todo lo que había sido su carrera. Después de tantos años en el Athletic Club, su etapa llegó a su fin. No de golpe, no de forma brusca, sino poco a poco, como había sido todo, menos minutos, menos protagonismo, hasta que llegó el momento. Su salida no fue mediática, no ocupó portadas, no generó ruido, pero dentro del club era el final de una etapa, de un delantero que había estado años, siempre ahí, siempre cumpliendo. Si algo define su trayectoria es esto, no tuvo un gran pico, no fue el mejor delantero de la liga, no fue una estrella, pero tampoco tuvo grandes caídas, siempre estuvo a un nivel alto, siempre compitiendo, siempre aportando, porque hay jugadores que destacan y otros que sostienen, y Urthight era de los segundos, el tipo de futbolista que no sale en los resúmenes, pero que hace que el equipo funcione. En San Mamés su figura quedó clara, no como estrella, sino como algo más importante, un referente, un jugador que representaba lo que es el club, trabajo, constancia e identidad, porque no todas las carreras son iguales, algunas son brillantes, otras son largas, y la de Urthight fue eso, una carrera larga, sólida, sin ruido pero sin fallos. La historia de Ismael Urthight no trata de ser el mejor, trata de algo más difícil, mantenerse durante años, en la élite, sin desaparecer, sin fallar, porque al final la pregunta no es cuántos goles marcó, la pregunta es otra, ¿cuántos jugadores conoces que hayan estado tantos años sin dejar de ser útiles?